Muy buenas, chavales. Pues aquí estamos hoy preparando para salir de ruta. Y va a ser una ruta un tanto especial. De hecho, van a ser varias rutas un tanto especiales. Porque vamos a ir a visitar los pueblos que han sido galardonados durante estos últimos años como pueblos ejemplares de Asturias. Así que, ¡comenzamos! Muy buenas, chavales. ¿Qué tal todo? Bueno, pues hoy nos vamos a conocer villas marineras. Nos vamos al occidente de Asturias. Vamos a visitar una villa marinera que fue galardonada también como pueblo ejemplar. Así que hoy matamos dos pájaros de un tiro. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Bueno, para los que no conocéis la zona esta de Asturias y visitéis mis vídeos, bueno, pues transcurro por la Nacional 632, que es, digamos, la antigua carretera de toda la vida de la costa, hoy prácticamente en desuso, a no ser que viajes como los peregrinos que van haciendo el Camino de Santiago, y entonces, bueno, pues la transitan mucho, y gente que vive por estos pueblos. Y tenemos, vamos a parar un segundo, y tenemos la playa de la Cueva, donde desemboca el río Es Bacanero. So hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. ¿Ya lo habéis acertado? Supongo que sí, ¿no? Pues sí, no es otro que Puerto de Vega, un bonito pueblo marinero de la costa asturiana. Y vamos a hacerle una visitilla que se merece más que bien. Bueno, ya estamos ya en el desvío que nos lleva a Puerto Vega. Aquí muy cerca tenemos la playa de Barallo. Es una playa prácticamente virgen, por decirlo de alguna manera, porque los accesos son bastante complicados, está dentro de una reserva y la verdad que es muy chula. Reserva natural parcial de Barallo, playa de Barallo, 1,5 km. Les veis por ahí. Y luego tenéis que pegaros una caminata para llegar al Arenal. Pero os digo, es una playa chula. Para los que os guste tomar el sol en pelotas, pues ahí tenéis para vosotros una playa naturista o nudista, o como la quieran llamar. Aquí en la rula de Puerto de Vega es donde se rula la mayor parte del percebe que se pesca
en la costa occidental. Es, digamos, una de las rulas más importantes de Asturias a la hora de rular el percebe. Y bueno, ya estamos aquí. Vamos a bajar al puerto, que es donde mejor vamos a encontrar aparcamiento, ya que hay una zona ahí bastante importante de parking. Bueno, pues hemos llegado. Vamos a dar una vuelta, os enseño el pueblo y a ver qué os parece. Lazy Sundays, crazy Mondays, you be running through my mind. Busy Tuesdays, but on Wednesdays I leave my worries behind. Cause on Thursday think of Friday, laying wide awake at night. Cause Saturday we'll be dancing till the early morning light. I can't wait to remember the feeling, it's better than dreaming. I'm trying to stay. It's late, but my heart is still beating, so I got no reason other than to stay. Wide awake, wide awake. Baby, I don't wanna miss a moment. Wide awake, wide awake, wide awake. When we're older and we're sober and we're running out of time, when only space can bring us closer, I'll put your hand in mine. I remind you of when clocks move slower, baby, just to see you smile. The night is never really over as long as we're alive. I can't wait, I can't wait, yeah. I'm wide awake, I'm wide awake. Baby, I don't wanna miss a moment. Wide awake, wide awake, wide awake, wide awake, Bueno, chavales, pues desde aquí, desde el puerto de Vega, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.